está bien. Ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo número 13 de nuestra serie Undeniable con miras al Mundial de Argentina. Acabamos de terminar nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy. Hicimos un pequeño reporte para mi preparador Fran Spin. Ya nos encontramos en la quinta semana de recuperación. Nos está faltando bastante poco, un total de 6 semanas, para poder completar esta etapa de recuperación y ya entrar de lleno a lo que es nuestra preparación con mira a ganar la ProCard. Hoy quiero hablar un tema muy especial que creo que es algo que muchos de ustedes se preguntan o que a muchos de ustedes quizá en algún momento los ha afectado. También es una de las preguntas que se ha repetido en la cajita de preguntas, por eso quise darme el tiempo de, o más bien aprovechar esta instancia para poder hablar de este tema, que es la salud mental en nuestro deporte. Cómo este deporte afecta a la salud mental, inclusive más que otras disciplinas deportivas. Yo no soy psicólogo, soy deportista, pero sí trabajo con un psicólogo y creo que es algo que deberíamos tocar y analizar un poco más, porque muchas veces nosotros nos preocupamos de que nuestros órganos internos se encuentren en buen estado. Nos hacemos, por ejemplo, nuestras analíticas para saber cómo está nuestro hígado, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro páncreas, todos nuestros órganos internos, y nos preocupamos también de darle el soporte adecuado para que todo esté en orden, que nuestros exámenes estén dentro del rango aceptable, si lo podemos llamar de alguna manera, y que no tengamos inconvenientes a futuro. Nos cuidamos de nuestra piel, ¿cierto? Las mujeres, ¿cierto?, se preocupan mucho de su cabello, de sus uñas, del cutis, de su cara, pero muy pocos le dan la importancia necesaria a la salud mental, que es algo que afecta muchísimo a todas las disciplinas deportivas, como les mencioné. En todos los casos, ¿cierto?, hay deportistas, por ejemplo en el fútbol, que tienen un talento innato, pero por no tener una red de apoyo o un apoyo profesional, muchas veces pasan por periodos de frustración y esas personas no siguen, ¿cierto?, practicando el deporte, pudiendo haber sido quizá una superestrella de su disciplina, quedan ahí en el olvido, terminan retirándose y haciendo otras cosas que no tienen relación con su disciplina deportiva. En el culturismo pasa exactamente lo mismo y yo creo que mucho más. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, además de tener, ¿cierto?, todo ese estrés que genera la competencia, el hecho de que a lo mejor a ti te pueda ir mal en una competencia, la frustración de quizá a lo mejor no ver lo que tú quieres ver al espejo, como es un deporte demasiado lento donde los cambios llegan a muy largo plazo, también hay otros factores externos que también pueden afectarte psicológicamente, como por ejemplo las críticas sobre tu cuerpo, la opinión sobre tu cuerpo, de cómo tú te ves, de qué es lo que te falta mejorar. Si a lo mejor llegaste a una competencia con una condición que no era muy buena, que la gente hable, que te critiquen porque a lo mejor llegaste pasado, te faltó dieta, te ofendan, ¿cierto?, te insultan a través de las redes sociales, que es algo que pasa comúnmente, sobre todo en los atletas que ya están con un nombre, ¿cierto?, en el ambiente. Lo podemos ver incluso en las competencias del Olimpia, donde gente que ni siquiera está al nivel de esos atletas se siente con la autoridad de poder criticar el trabajo de ellos, de que no llegaron bien, de que el año pasado estaba mejor, de que le falta esto, de que su forma, de que la cintura, de que le falta brazo, que le falta espalda. Entonces todas esas cosas al fin y al cabo van afectando la salud mental de los deportistas. Ahora, hay personas que tienen la facilidad de ignorar este tipo de comentarios y no les afecta absolutamente nada, pero a la mayoría sí le genera un grado, ¿cierto?, de molestia, si lo podemos llamar de esa manera, y eso también va a repercutir en su día a día. Por eso es importante que nosotros trabajemos con un equipo de profesionales, en este caso un psicólogo, que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar a poder evitar, ¿cierto?, este tipo de frustración que genera todo el ambiente que nos rodea o las opiniones externas
externas, ¿cierto?, al trabajo que nosotros podemos realizar. También otra cosa que es muy importante destacar, además de esto que yo le acabo de mencionar, de la frustración que te puede generar a ti el haber tenido un mal resultado, de las opiniones ajenas, el tema de la alimentación. Esto es algo muy, pero muy importante. Yo creo que es lo más importante que puede afectar tu salud mental. Y esto es un punto que debemos abordar, no solamente los atletas que utilizan farmacología, esto afecta a todo el mundo. Si bien los fármacos te pueden afectar de una manera a nivel psicológico, las cosas que yo les estoy mencionando pueden afectar a todo el mundo, usen o no usen fármacos. ¿Por qué se los digo? Porque el hecho de querer llegar a una condición extrema, muchas veces a los culturistas, sean hombres o mujeres, les genera muchos trastornos de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas empiezan a sentir miedo a la comida, ya no quieren seguir comiendo de la misma manera que comían antes, le tienen miedo a los carbohidratos, miedo al azúcar, de consumir quizás de repente algún alimento que contenga azúcar, al consumo de grasas, por ejemplo, o de ciertos alimentos procesados, ultraprocesados, que no está mal que los consuman de vez en cuando. Lo importante es que estos productos no sean algo habitual, pero es algo que se repite muchísimo, sobre todo en las chicas. Me ha tocado a mí recibir atletas que tienen muchos problemas o desórdenes, ¿cierto?, alimentarios, producto de que hacen dietas muy restrictivas, su periodo menstrual se les retrasa o prácticamente no lo tienen, lo que se conoce como amenorrea, personas que han estado aproximadamente 3 años sin periodo menstrual, lo cual es un daño enorme a su cuerpo. Entonces es importante que también tratemos de regular este tema de la alimentación, de no idealizar tanto los cuerpos de competencia, porque un cuerpo de competencia es algo que solamente dura el momento que la persona está en el escenario. No puede mantener un cuerpo de esa manera durante todo un año. O sea, de poder se puede, pero no es algo saludable, porque comienzan los problemas hormonales, comienza a bajar la libido, comienza a disminuir tu rendimiento, hay trastornos del sueño. Entonces es importante que no normalicemos este tipo de figuras y nos preocupemos también de estos puntos que yo les estoy mencionando, porque la gran mayoría de las promesas que se ven en este deporte fallan en esa parte, ¿cierto?, que es el factor psicológico. Y muchas veces, como les mencioné al principio, dándole el ejemplo de un futbolista, hay atletas que tienen una genética increíble, una línea increíble, una capacidad de ganar masa muscular increíble, y uno los ve y dice, este chico va a ser muy bueno en un par de años más, y después se pierden en el camino porque a lo mejor su cabeza no les dio para poder aguantar la presión psicológica que requiere estar dentro de este deporte. Les vuelvo a repetir, no solamente se trata de superar una frustración de a lo mejor no haber obtenido un resultado en una competencia o de no haber logrado el físico que tú quisiste en un cierto periodo de tiempo. Hay muchos otros factores. Tu entorno también es sumamente importante, poder elegir tu entorno. Si tú tienes a lo mejor un grupo de amigos que son pesimistas, que constantemente te están diciendo no, que no lo vas a lograr, que no lo vas a poder hacer, que vas a ir a competir a este lugar, te va a ir mal, no haga eso porque eso no es lo que realmente a ti te sirve, o tómate un copete, no te va a pasar nada, cómo vas a estar tan obsesionado con el gimnasio. Todas esas cosas al final también te van a afectar psicológicamente, el apoyo de tu familia, etcétera. Más las críticas externas que se los mencioné, ¿cierto? Hoy en día cualquier persona que tenga un teléfono, ¿cierto?, se puede sentar detrás de una pantalla y opinar y comentar. Lo importante es que ustedes se rodeen de personas que realmente los apoyen, que sean conscientes, ¿cierto?, de lo que ustedes están haciendo, que lo guíen por un buen camino, que sea su cable a tierra, porque tampoco es bueno fomentar este tipo de prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, si a lo mejor a ti te fue mal en una competencia y notas que haciendo más competencias en el año no vas a mejorar físicamente, no hay necesidad de tener que estarse desgastando de tal manera, ¿cierto?, para poder conseguir un resultado. Lo que yo te aconsejaría en ese caso sería guardarte un periodo de 1 año, de 2 años, trabajar, mejorar tus fallos musculares y luego volver a competir. Pero si en tu entorno constantemente te está diciendo compite, al final esas personas tampoco se están poniendo en tu lugar y no se están dando cuenta de que tú estás poniendo en riesgo tu salud para poder lograr un objetivo, y eso considero que no es válido. Tiene que haber un equilibrio en todas esas cosas. Entonces la presión de nuestro entorno también es importante aprender a manejarla, la presión externa de los haters, llamémoslo así, y también poner ojo con el tema de la alimentación, no restringirse tanto. Es importante mantener un equilibrio, regular todo, sobre todo a los chicos que están próximos a competir, aprendan, ¿cierto?, a hacer una buena salida de sus competencias, no se vuelvan locos con la comida, porque esto también le puede generar problemas a nivel interno. Traten de aprender a hacer una buena dieta de reversa, mantener
mantenerse. Recuerde que ustedes son deportistas. El deportista tiene que convivir con esto, ¿cierto? Que es el entrenamiento, hidratarse de buena manera, alimentarse de buena manera durante todo el año. No es la idea darse un chip libre, ¿cierto? Y después encontrarse con sorpresas como a lo mejor tener las manos así hinchadas, la cara hinchada, los tobillos hinchados y tener que hacer una etapa de recuperación prácticamente extrema nuevamente para poder regular eso. Así que ojo con las cosas que le estoy mencionando. En ningún momento estoy intentando generar una crítica, sino más bien evitar que ustedes cometan los errores que yo cometí también en algún principio, porque todas las cosas que les estoy mencionando yo las viví. No solamente lo menciono por los pacientes que a lo mejor visitan mi consulta, sino más bien por la experiencia que me tocó vivir en los primeros años, sobre todo al practicar esta disciplina deportiva. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema que me pareció bastante interesante de poder comentarlo con ustedes. Ahora vamos a realizar una sesión de masoterapia, como les mencioné en el video anterior. Yo visito a mi osteópata, ¿cierto? Juan Pablo de Kinetic, una vez al mes, pero 2 veces a la semana estoy trabajando con un masoterapeuta que me va a visitar a mi casa y trabajamos 2 sesiones semanales, una de tren superior y una de tren inferior. Así que hoy les vamos a mostrar en qué consiste, ¿cierto? Todo este trabajo. El trabajo de masoterapia, además del trabajo de estiramiento, que es sumamente importante, como les he mencionado en varias ocasiones, ¿cierto? Para evitar acortamientos musculares, para evitar contracturas, para evitar lesiones y poder tener una mejor performance, no solamente a la hora de entrenar, sino que también a la hora de posar. Bueno chicos, como les comenté anteriormente, hoy me toca una de mis 2 sesiones de masoterapia que hacemos a la semana junto al maestro Ernesto Yorca. Hoy vamos a trabajar un poco de masoterapia, ¿cierto? En la zona superior del cuerpo, espalda, brazos y pectoral. Y posterior a eso vamos a hacer una sesión de estiramientos. Esto, como les mencioné, lo hacemos 2 veces a la semana, dividimos tren superior y tren inferior. No sé qué más nos puede hablar usted a la gente. Sí, mira, como Nico decía, es sumamente importante, sobre todo los que practican este deporte, entender que el masaje no es un método de relajación para ellos, sino que es una forma más de entrenamiento en su distribución de la semana, de su ciclo competitivo, de su ciclo de entrenamiento. Debieran incluir una sesión o 2 sesiones de masaje semanal, principalmente para prevenir lesiones. Sabemos que cuando realizan el fisiculturismo, una de las bases fisiológicas que tienen es tratar de exigir al máximo el músculo para ir rompiendo ya estas pequeñas fibras musculares, viendo estas roturas microscópicas, y esto es lo que va haciendo que este músculo vaya creciendo. Entonces nosotros con el masaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? No evitar que eso ocurra, porque por la carga del ejercicio, por la repetición del ejercicio va a suceder, sino lo que vamos a hacer es que esas pequeñas roturas que tienen esas fibras musculares microscópicas no provoquen una lesión. Si bien hacen alto volumen muscular, una de las cosas que pasa en el músculo comúnmente es que se atrofia el músculo, es decir, disminuye el largo de ese músculo. Y entonces nosotros en estas sesiones de masaje lo que tratamos de hacer primero es tratar de que el músculo aumentar el riego sanguíneo en el nivel muscular, evitar algún tipo de contractura, molestia, fatiga que tenga en la zona. Sobre todo trabajamos, como Nico decía, 2 veces a la semana, ya por 2 años, y vamos incluyendo o vamos haciendo la terapia de masaje en base al ejercicio que él ha ido realizando en el día previo ya o preparándonos para el próximo día de trabajo en el gimnasio. Evitamos que se lesione, evitamos que tenga fatigas musculares, evitamos que tenga sobrecarga o sobreuso de una articulación o de un grupo muscular. Tratamos de evitar que no aparezcan estos puntos de gatillos dolorosos en algún músculo en específico o en algún movimiento específico. Siempre lo terminamos con estos ejercicios de elasticidad, de elongación, que es sumamente importante. De repente hay deportistas, sobre todo en fisiculturismo, que no entienden la importancia que tiene elongar. Antes, durante y después. Bueno, el Nico ya ha hecho varios videos y le ha explicado la importancia que tiene esto y cómo lo ha ido incluyendo en su rutina. Si bien al principio lo hace de una forma activa y después lo hace de una forma pasiva terminando el ejercicio, después hay una forma que es la forma de elongación asistida, que es la que nosotros hacemos en la camilla, donde nos enfocamos en el grupo de trabajo que esté más contracturado, que hayamos trabajado después del ejercicio. Pero es importante entender que el masaje en este tipo de deporte, como en todos los deportes de competición, no es parte de una terapia de relajación, sino es una parte del entrenamiento diario que tiene que tener el deportista.
Sí, que podemos trabajar. Las manipulaciones son un sinnúmero de manipulaciones y vamos a ir utilizando las que se necesiten para tratar de aliviar lo antes posible la molestia que pueda tener. Si en el caso que no tiene ninguna molestia, vamos a tratar de ver el largo que tenga el músculo, porque ya lo conocemos anteriormente. Entonces vamos a tratar de esos acortamientos musculares, tratar de irlo aliviando, estirando y tratar de que tenga su mayor movimiento biomecánico de esa articulación o de ese segmento muscular. Si bien Nico está clasificado entre un deportista de élite, no solamente por la forma del deporte, sino como él lo va llevando de su parte profesional, que no solo se basa en su entrenamiento, sino también en su alimentación, en su parte mental y en su trabajo de recuperación y de prevención de lesiones. Toma horas importantes para su descanso, que también va incluido, aunque muchas veces nosotros no lo miramos, en el deportista es una parte fundamental en la recuperación y evitar lesiones, conjuntamente con la nutrición, donde él es especialista y tendría que hablar él. El masaje juega un papel fundamental en su entrenamiento y nosotros nos enfocamos en eso, enfocamos en tratar de ayudarlo. Acá es importante, y es lo que hemos ido teniendo ya por estos años, es la complicidad que tiene que haber entre el deportista y el terapeuta. Él, a la hora que yo estoy comenzando el masaje o voy a hacer la terapia y masaje, él no se tiene que guardar ningún síntoma o sensaciones que haya tenido durante el entrenamiento o post el entrenamiento que le ha ido sucediendo o no, porque en base a esas sensaciones son como nosotros vamos a ir distinguiendo la terapia que vamos a ir haciendo. De repente, un ejemplo, el Nico hace unas semanas atrás tuvo una molestia en el empeine, claro, y nos dimos cuenta que era porque tenía que solucionar un problema que le estaba sucediendo en su planta del pie. Si bien yo no soy el que se lo soluciono, pero le damos las recomendaciones para que pueda ir al especialista más indicado para que le pueda solucionar, y así vamos trabajando de repente algunas afecciones o patologías o síntomas que pueden ir apareciendo durante el ejercicio, que si no las corregimos a corto plazo, es lo que hablamos siempre, provoca una lesión. Y una lesión, en el caso de cualquier deporte, es complicado porque uno pierde días de entrenamiento y al perder días de entrenamiento automáticamente pierde su capacidad competitiva. Y si, sobre todo en el deporte de fisiculturismo, que es lo que nosotros buscamos, una hipertrofia muscular, llevar el músculo a su máximo potencial, que crezca lo más posible en todos los ámbitos que pueda crecer ese músculo, siempre y cuando manteniendo la salud del deportista. Si nosotros no logramos que este crecimiento de este músculo sea fisiológicamente bueno y saludable, se puede enfermar el paciente, entonces perdería jornadas de entrenamiento. Entonces, por eso nosotros, esa relación que tiene que ver entre el terapeuta y el deportista es muy importante. Las sensaciones que vaya teniendo día a día, irla canalizando, en este caso vinculada a problemas musculares sería conmigo, y si es índole de otro tipo, gástrico o si es articular, tendría que ir, le vamos aconsejando con el especialista que él lo tiene que ir viendo. Pero es importante estar preocupado siempre de su condición física. Así que los acompaño ahí, como decía el Nico, para que vayan viendo esta sesión de masaje y vamos a ir explicando algunas cositas mientras vamos haciendo la terapia. Vamos a comenzar nuestra sesión de masaje. Si se dan cuenta, el Nico está acostado. Boca abajo vamos primero a trabajar todo lo que es la zona de la espalda, incluido la zona posterior, ¿ya? La zona de los tríceps, la zona de los brazos. Vamos a trabajar un poquito el cuello. Si ven, pusimos una toalla dividiendo la zona media, que es lo que nosotros llamamos zona de seguridad. Es decir, nosotros vamos a trabajar todos los bordes laterales hacia lateral para tratar de mantener su privacidad. Si se fijan, esto es una camilla que no es una camilla común. Es una camilla que nosotros le llamamos mesa de masaje, que es un poco más ancha por el tamaño del deportista para que él pueda estar confortable dentro de la terapia. Es decir, que sea una camilla que tenga una buena amortiguación para que el paciente pueda descansar y nosotros tenga la fortaleza, la camilla, para nosotros poder ejercer fuerza directamente sobre el paciente y que no se nos vaya a romper. Por eso es una camilla especial, es una mesa de masaje. Las camillas normalmente son entre 50 y 60 el tamaño. Esta camilla de ancho es de 80 centímetros, es decir, es un poco mucho más grande. ¿Qué tipo de lubricante utilizamos? Esto siempre es algo que de repente las personas no se ponen de acuerdo. La verdad que cualquier lubricante lo podemos utilizar. En el caso de nosotros utilizamos el emulsionado neutro a base de vaselina,
¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos con nuestras manipulaciones, al aumentar la temperatura del tejido, automáticamente se vuelve líquido, es mucho más fácil para poder recorrer todas las capas que vamos a trabajar. Si vemos que el paciente necesita en estos tiempos fríos aumentar un poco la temperatura o quiero aumentar un poco la irrigación sanguínea, puedo utilizar algún tipo de crema con pigmentos que generen calor. En este caso no. Acá el calor que vamos a generar va a ser producto de la manipulación. Primero recorremos todo el tejido que vamos a trabajar con nuestras manos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar si tiene, yo anteriormente había hablado con él, si tenía alguna molestia que nosotros necesitáramos enfocarnos. En el caso del Nico no, hizo un buen entrenamiento el día de hoy, entonces vamos a buscar si es que tiene algún punto o mialgia que no sea, que esté inactivo, que no lo sienta, pero a la hora de trabajar el músculo aparezca. ¿Cómo lo vamos dividiendo? El trabajo de la espalda, si bien hay una zona media siempre que es la zona de precaución, ¿ya? Donde uno, para ejercer la fuerza, debiera de ser una fuerza controlada para no provocar lesiones al deportista. Después nos vamos a ir enfocando en cada uno de los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo, vamos a ir trabajando en forma ascendente y descendente automáticamente y después vamos a ir de la zona media hacia la zona lateral. Entonces empezamos desde la zona lumbar, estimulando el tejido. Si se dan cuenta, no hay una profundidad en mis manos. Ya yo solamente estoy estimulando las capas más superficiales. Vamos recorriendo cada uno desde distal a proximal, desde la zona glútea hacia la zona de la cervical, con movimiento suave con nuestras manos, esparciendo la crema, aumentando la temperatura. Esto empieza a generar fisiológicamente endorfinas, empieza a disminuir el cortisol, el estrés, producto del entrenamiento. Hay que mantener siempre muy bien lubricada la zona. Esta crema está a temperatura ambiente. De repente podemos ver videos de masaje y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el masajista, y eso es importante saber. Existen en el mundo del masaje 4 grupos de manipulaciones fundamentales, que es el amasamiento, que es apretar, amasar ya el tejido con nuestras manos, y dependiendo la forma de la mano que vaya tomando es que va tomando el nombre de esa manipulación, y dependiendo la mano o el punto que estemos trabajando va tomando o va teniendo una respuesta fisiológica del tejido. Otra manipulación es la de fricción, que es sobrepasar las manos sobre el cuerpo del paciente para aumentar el riego sanguíneo, y también nos sirve para hacer un poco de drenaje. Otro grupo que es el que más le gusta de repente a las personas ver es la percusión, cuando nosotros pegamos directamente sobre el cuerpo del paciente buscando respuestas fisiológicas más activas o para tratar de descomprimir zonas más profundas. Y el último grupo de manipulación importante es la movilidad articular, donde se incluye esos movimientos de elasticidad. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos en estos movimientos de elasticidad? No que él sea más elástico, sino en este deporte evitar el acortamiento muscular. Si el músculo, por esa hipertrofia que va teniendo producto del ejercicio, se acorta, entonces empieza a crecer solamente vientre muscular y puede provocar lesiones. Ese acortamiento muscular puede provocar lesiones musculares y lesiones articulares. Entonces, con esa flexibilidad o buscando la flexibilidad, estirando ese tejido, evitamos o corregimos esos pequeños acortamientos que pueden ir apareciendo producto del trabajo. También nos ayuda de repente a corregir algunas posturas que va haciendo el deportista, que esas posturas, si bien el cuerpo se adapta a ella, de repente no son biomecánicamente aceptables para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acorta el músculo igual. Entonces nosotros con esa elongación, buscando esa flexibilidad del tejido, vamos a corregir y ayudar que ese músculo que se acortó producto de una mala postura lo podamos regular, porque al final lo que tratamos es de buscar esta simetría muscular, que cuando el competidor esté delante de un espejo o delante de los jueces en la hora de competición, su músculo se vea asimétrico. Si se dan cuenta, ahora vamos ya profundizando en el tejido, ya vamos movilizando, ya vamos haciendo más fuerza. Vamos buscando los planos más profundos. Mientras más profundo sea lo que estamos buscando, el movimiento tiene que ser más lento para no provocar dolor. Una de las recomendaciones que tenemos que tener a la hora de hacer la manipulación es trabajar en músculo de inserción-inserción, es decir, del extremo distal al extremo proximal o viceversa, porque estas zonas insercionales son las que representan mayor carga, mayor sobreuso, mayor estrés a la hora de hacer el ejercicio. Son zonas pocas irrigadas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de disminuir el estrés
o disminuir esa carga que tiene esa inserción. Por eso se estimula. Entonces el músculo se trabaja en todo el largo del músculo. Otro punto importante que nos hemos dado cuenta en el transcurso de la sesión en estos años es que cuando trabajamos el masaje en el fisiculturista, como lo dividimos en partes, es decir, en una sesión trabajamos un segmento, el segmento que trabajó y el otro, siempre en todas las sesiones le damos énfasis a la zona media, al core. Es sumamente importante. Cuando masajeemos la zona superior o la zona inferior, siempre tenemos que trabajar igual o darle un toque a la musculatura del centro. Bueno, ya hicimos el masaje o manipulamos toda la zona posterior del tórax y de los brazos, incluyendo la zona posterior del cuello. Después le pedimos al Nico que se diera vuelta en la camilla, se diera en una posición por arriba. Vamos a trabajar todo lo que es la zona anterior y lateral. Es importante, ya siempre cuando uno está haciendo masaje en el deportista, trabajar todas las estructuras del cuerpo. Si bien de repente en un masaje de relajación no se va a trabajar la planta del pie o no se va a trabajar la palma de las manos, en el caso del deporte y sobre todo en el fisiculturismo, es importante que el masaje empiece desde la yema de los dedos. Tomamos toda la mano como referencia y empezamos a trabajar cada uno de los dedos, porque recuerden que este levantamiento de peso, que es de gran volumen, provoca mucho estrés en todas las estructuras relacionadas a las manos. Si bien los músculos que están relacionados a esta zona de las manos y el antebrazo en la persona común y corriente no son muy grandes, en el caso del fisiculturista sí se desarrollan mucho por los movimientos que hace. Entonces es importante empezar desde la palma de las manos. Movimiento suave para ir drenando y trabajando las estructuras que tienen mayor estrés durante el entrenamiento. ¿Cuánto, de repente, las personas dicen, cuánto demora un masaje? La verdad que la sesión de masaje completamente es 1 hora. No quiere decir que uno esté 1 hora manipulando. Si bien uno prepara, en esa hora incluido la preparación, la conversación con el paciente, los ejercicios de movilidad, normalmente uno se demora por todo el grupo muscular entre 20 a 25 minutos. No más que eso. Si uno hace una buena terapia, la respuesta fisiológica que uno busca de los tejidos se logra a partir de los 15 minutos. Entonces, entre 20 a 25 minutos basta para ese grupo muscular. No es necesario más. De repente vamos a ver sesiones que te dicen de 1 hora y media, 2 horas, pero fisiológicamente la respuesta que tú vas buscando ya no es una respuesta de disminuir la fatiga muscular o disminuir o aumentar el riego sanguíneo en la zona, sino es más una terapia de relajación. En el caso del deportista, yo no necesito relajar. Él automáticamente en su rutina diaria, él sabe que tiene que dormir y el descanso es uno de los mejores métodos de recuperación que él va a tener. Un poco doloroso, recuerden que trabajo hoy pectoral y brazo. Ahora vamos a ir a profundizar. Es importante igual en el fisiculturista trabajar. Yo sé que Nicolás le hizo algunos videos ya de la importancia de respirar bien y en el caso de él que tenía que utilizar un medio externo para poder ventilar bien, sobre todo en las noches, que era el CPAP. Por tener tanto músculo alrededor de la caja torácica, el espacio que tiene para ampliar es mucho menor, necesita mucho más fuerza para poderse ampliar y entonces hace que a la hora de dormir o que esté en relajación no respire bien o haga apneas del sueño. Por eso es importante relajar toda la zona lateral, incluidos los músculos asociados a la articulación temporomandibular, a la zona de la mandíbula, lo que casi siempre hace apneas del sueño con un poco de bruxismo. Relajamos todos los músculos aledaños a la cara. La cara no es un volumen muy grande, entonces por eso se hace con el pulpejo del dedo pulgar nada más. Lo estimulamos la zona lateral. La zona posterior no la voy a trabajar porque ya la trabajé en la otra posición. Como él no tiene ninguna patología de cuello que le esté molestando, el esternocleidomastoideo, no presiono, no hago técnicas en pinzas, pero si le estuviera molestando las inserciones voy y la descargo directamente con movimiento de los dedos pulgares. Son técnicas bien específicas. Ya primero trabajé la zona del pectoral, hombro, fui a cuello, ahora vuelvo de nuevo y trabajo, ahora ya me voy al plano profundo. Ya después cuando está cerca, hemos trabajado varias veces con el Nico, cuando ya está cerca de la competición, que ya está periodo competitivo, esta forma del músculo la podemos ir trabajando, que los surcos con algunas manipulaciones, que estos surcos que se van haciendo y es lo que
estéticamente evalúa que se vean más pronunciados. Y eso lo vamos haciendo con un trabajo igual de manipulación. Siempre trabajamos la línea media para que se vea esa división del pectoral y tenga la capacidad de ensancharse. Ahora vamos a trabajar la sesión de estiramiento. Hagamos brazos primero. Sí. Yo lo puedo tomar, ¿en qué lo ayudo yo acá? En bloquear, ¿ya?, la zona del hombro para que él pueda buscar más alargamiento de la zona muscular que estamos trabajando, en este caso del pectoral. ¿Cuánto? Entre 7 a 10 segundos. Vamos al otro. ¿Cuánto hacemos? Unas 3 repeticiones por cada segmento. Bloqueo, porque si no bloqueara, ¿qué hace? Y él empieza a decir, va rotando la zona de la cintura. Entonces yo tengo que bloquear la zona y poder estirar. Si lo fuera a hacer él solo, ¿ya?, ¿cuál sería el ángulo? Hasta ahí nada más llegaría. Porque si él trata de aumentar el rango de elasticidad, entonces empezaría a estirar o a movilizar otros grupos musculares. Entonces por eso es que lo asisto yo en este movimiento. Acá es importante que siempre el deportista él marque hasta dónde llega su rango articular, ¿ya?, o su rango de elasticidad o su rango de movimiento. Porque de repente puede pasar que si nosotros no sabemos el rango de movimiento, tratamos de sobreexigir una zona y la podemos dañar, la podemos lesionar. Entonces, el deportista lleva su rango. Normalmente, cuando lleva su rango máximo, uno puede tratar de estirar un 5 a 10% más de ese rango. Si esto después nosotros lo fuéramos haciendo en una escala de video, en las sesiones de entrenamiento vamos a ver que midiéramos el ángulo que va dando ese músculo, vamos a ver que ya en la tercera semana este músculo aumentó ese 10%. Entonces ya después el movimiento pasivo que hace el Nico ya aumentó ese rango de elasticidad. ¿Qué hacemos? Llevamos y lo apoyamos directamente. ¿Qué bloqueamos nosotros? La zona de los hombros, ponemos la manito de atrás y llevamos hacia un lado, apoyamos, bloqueamos hombros y estiramos. Yo acá no hago mi fuerza, es decir, yo voy haciendo que el deportista ya vaya exigiendo más el largo de sus músculos, sin provocar ningún traumatismo en la zona que estoy exigiendo. 3 veces cada una de las repeticiones. Bíceps. Vamos a ver y vamos a ampliar. Bloqueando ya la zona de la articulación del codo. Y lo hacemos en la otra zona. Recuerden igual que por esa hipertrofia muscular que tiene, de repente es muy difícil hacer el movimiento biomecánico que tiene esa articulación completamente. Pues vamos a estirar o vamos a elongar los músculos extensores y flexores de la mano. Lo ponemos recuerden la posición anatómica, estiramos. Y hemos concluido la sesión de masaje, la primera sesión de esta semana. Él trabajó hoy todo lo que es la zona superior y trabajamos nosotros justamente la zona superior. El mañana le toca el grupo muscular de la zona inferior y entonces nosotros mañana nos vamos a enfocar, ¿ya?, en el trabajo de la zona inferior. Casi siempre dejamos entre una sesión de masaje y la otra un día de diferencia para que el cuerpo se adapte. Si bien nosotros necesitamos que el músculo se relaje, que el músculo descanse, recuerden que esas pequeñas microestructuras es lo que hace que crezca. Entonces dejamos casi siempre fisiológicamente que esté 24 horas sin movilidad ese grupo muscular y después lo trabajamos nosotros directamente. Por eso mañana dejamos el día libre y al día siguiente lo trabajamos. Hacemos esas 2 sesiones en la semana. O cambia si en el caso que es deportista, en este caso el Nico me llama y me dice, ¿sabes qué? Hice un ejercicio, me siento que tengo un grupo muscular y automáticamente nosotros hacemos una sesión de masaje para tratar de contrarrestar esa contractura o esa fatiga que siente. ¿Qué es lo importante, el foco que nosotros tenemos? Es prevenir que se lesione, hacer que él siempre entrene, aunque tenga una pequeña molestia, pero que él siempre entrene y eso nosotros lo vamos tratando de ayudarlo con las manipulaciones que vamos haciendo. Que no una molestia lo deje fuera del entrenamiento. Si bien de repente tiene alguna molestia y él trabaja cuando tiene esa molestia en rangos seguros, que lo hablamos eso, en rangos seguros, lo que tratamos es eso, que él siempre esté óptimo, 100% en su recuperación para que pueda entrenar. ¿Qué te pareció, Nico? Bien, súper bien. Que como nuevo, bastante menos dolor se siente después de la sesión. Como siempre, excelente trabajo. Igual acá les voy a dejar su contacto de Ernesto. Él trabaja con muchos deportistas, no solamente con gente ligada al culturismo. Tiene deportistas de elite de diferentes ramas, así que una cosa también importante, yo en algún momento también trabajé con otras personas que se dedicaban al área, pero
cuesta mucho buscar a alguien que realmente entienda el concepto o de qué realmente se trata o lo que busca tu deporte, tu disciplina deportiva. Y muchos cometen el error de ofrecer un servicio que, como bien dijo el máster acá, es más de relajación que de un trabajo que realmente le pueda servir a un deportista. A mí me costó mucho poder encontrarlo, afortunadamente lo conocí, ¿cierto? Y no hemos parado de trabajar ya hace 2 años, así que los dejo recomendadísimos para que lo puedan contactar a través de su correo electrónico, ¿puede ser? Sí, o de mi número de teléfono. Ahí le ponen en los comentarios Nico y él ahí le puede dar mi correo electrónico y mi número de teléfono. Sí, como decía Nico, son más de 20 años en esta profesión, en el deporte de alto rendimiento. Y como siempre digo, Nico, agradecido, uno tiene que ser agradecido de la confianza, porque al final estas terapias de masaje en el deporte, el deportista de élite o el deportista en sí tiene que tener la confianza ya con el terapeuta de poder no solamente dejarse hacer las manipulaciones, sino tener la confianza de poderle dirigir, opinar o hablar de cualquier tipo de sensación que a lo mejor él cree que para él son normales, pero nosotros, los que trabajamos más en la zona muscular y en el masaje, podemos sentir que esa sensación nos puede provocar una lesión. Entonces, es importante esa relación que tiene que ver de información entre el deportista y el terapeuta. Así que, como siempre, Nico, agradecido por más de estos 2 años trabajando juntos, así que sigamos así. Y dejarlos invitados a que vean este video, que lo compartan, que se suscriban. Próximamente vamos a estar realizando un concurso cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en el canal de YouTube. Así que nos vemos el próximo domingo.